Ahora bien, cuando nosotros queremos determinar, por ejemplo, qué tanto es el error de estándar de la media aritmética, esto se conoce como error estándar de la media de las muestras tomadas. Y este error estándar de la media de las muestras tomadas se calcula como la relación entre la desviación estándar, y la desviación estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza, ¿cierto? Si esto es la varianza, entonces sacamos la raíz cuadrada y ya obtenemos el estimador de la desviación estándar. Entonces, al dividir la desviación estándar de la muestra para la raíz del número de datos tomados, hemos obtenido el error estándar de la media. A la hora de calcular el error estándar de la media, ustedes encontrarán en las calculadoras típicas manuales un símbolo que aparecería cuando ustedes seleccionan las funciones estadísticas. Mostremos. Aquí deberían ustedes seleccionar el modo estadístico, tendrían que poner modo, buscar la selección SD, dato estadístico, ingresar el número 1, les aparece entonces el modo estadístico, luego están listos para calcular los datos. Por aquí debe aparecer, por este lado, si ustedes se fijan, sobre la tecla 1 está en color amarillo X barra, ¿no? X barra. Acá arriba de la tecla 2 está X sub n, que sería el valor de la desviación estándar para n grados de libertad. Acá arriba del número 3 en esta calculadora está la desviación estándar para n menos sub grados de libertad. Y entonces a la hora de calcular ustedes ingresan los datos y cada vez que ingresen los datos van acumulando los datos con esta tecla M+. Y una vez que tienen ingresados los datos, entonces, por ejemplo, a la hora de calcular la media digo Shift, le aparece aquí el valor del símbolo de X barra. Como yo ya tengo ingresados los datos de una tabla de 10 datos, por ejemplo aquí doy igual y me sale el valor 319.7, ¿no? Como valor medio. Y luego vuelvo a aplastar Shift y vengo acá al valor XN, mejor dicho sigma n, desviación estándar para n grados de libertad, aparece sigma n, aplasto igual y me sale la desviación estándar para n grados de libertad, que es 1.2688, etcétera. Pero típicamente ustedes deben recoger el valor de la desviación estándar, van a aplastar Shift, pero utilizan el valor de la desviación estándar para n menos 1 grados de libertad, o sea, este valor que aparece aquí con sigma de n menos 1, y el X lo que les dice es que ustedes están estimando la desviación estándar de una muestra, aunque nosotros en la simbología no utilizamos sigma sino S, pero equivale a lo mismo. Y nótese que el valor de 12688 es cambiado y el resultado es 1.337, ese es un valor un poco mayor y este es el valor de desviación estándar que debemos tomar. Este estimador de la desviación estándar para n menos 1 grados de libertad. Entonces, hemos dicho entonces que la varianza es una medida, es un índice de establecer cómo están dispersos los datos alrededor de este índice medida de tendencia central, como es la media aritmética, que para una desviación de un sigma existe un 68% de probabilidad de que cualquiera de las 68 muestras de las 100 que se han realizado, su media esté contenida en ese intervalo.
pero si se quiere un mayor intervalo de confianza, por ejemplo 2 sigma, la probabilidad aumenta al 95%, lo que quiere decir que 95 de las 100 muestras tienen la posibilidad de estimar que su media esté contenida en un intervalo mucho más amplio. Ahora, quiero mostrarles el ejemplo que tengo trazado acá, los datos, que he recogido, por ejemplo, cuando ustedes hacen el experimento de caída libre. Entonces, el experimento de caída libre mide aquí el tiempo registrado que tarda en caer un cuerpo que es soltado desde el reposo. Es decir, ustedes registran en caída libre, significa parte del reposo, ¿no es cierto? Y van a registrar el tiempo en milisegundos para una determinada altura. Suponga aquí está medido para 50 centímetros de altitud. Entonces, soltamos, registramos ese tiempo, enceramos, nos marca 320, van 2 observaciones, nos marca 319, nos marca 318, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes toman, por ejemplo, el promedio, ustedes quieren establecer cuál es el mejor tiempo que se puede establecer en la medida de la caída, del tiempo de caída de este cuerpo en 50 centímetros. Entonces, lo que harían es tabular, registrar, por ejemplo, esas 10 medidas y tendríamos entonces que luego sacar la estadística de esto, que sería encontrar. Bien, entonces, con los datos registrados, estos 10 datos, sacamos la media aritmética, ¿no es cierto? Sumando y promediando para 10, eso nos da 319.7. Entonces, este valor, obviamente no debe presentar 4 cifras significativas, sino de acuerdo a las mediciones de la precisión del cronómetro, se lee hasta las centésimas, hasta las milésimas de segundo, o sea que esto debería ser 320 milisegundos. Esa es la media. Y la desviación estándar de la media, esto nos sale 1.337, ¿sí? Milisegundos naturalmente. Entonces, cuando nosotros queremos determinar cuánto es el error estándar de la media de la muestra, entonces, por ejemplo, de esta muestra tomada, este error estándar de la media que habíamos definido como S dividido para la raíz de n, este resultado sería entonces S, que sería 1.337 dividido para raíz de 10. Entonces, este sería el error estándar de la media, o el error cuadrático medio también se conoce, y eso estaría dando entonces 1.337 dividido para raíz de 10, 0.42 milisegundos, ¿no? 0.42 milisegundos. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, este que vendría a ser el error o la incertidumbre de esta medición del tiempo para estas 10 observaciones tomadas, nótese entonces que este error está saliendo menor que 1 milisegundo. Entonces, cuando el error estándar de la media, cuando este error estándar de la media resulte ser menor que el error que se puede introducir por instrumentos de medición, entonces nos quedamos como medida de error con el error del instrumento. Es decir, que en el caso de las mediciones del cronómetro 320, el error de este tiempo es más o menos 1 milisegundo. 1 milisegundo. Entonces, si este error estándar de la media hubiese sido un valor mayor
que el error del instrumento, que es 1 milisegundo, entonces tomamos el error estándar de la media como un error absoluto de medida. Pero como en este ejercicio nos está saliendo inferior que el error de la instrumentación, preferimos entonces dejar la lectura de esta manera. Entonces sería tiempo promedio, error absoluto, igual a 320 más menos 1 milisegundos, ¿no? Repito, en caso contrario, que este error estándar de la media hubiese sido superior a 1 milisegundo, entonces aquí se dejaba el valor, el resultado del error estándar de la media.